La patria es ara, no pedestal. Esto significa que debemos trabajar y sacrificarnos por nuestro país en lugar de buscar beneficios personales o poder a nombre del Frente Popular Abstencionista. Damos la bienvenida a la tercera conferencia a la campaña La abstención, opción política. Esta es una postura política que asumimos como parte de la resistencia popular ante las irregularidades que se han venido desarrollando en el transcurso del proceso electoral. Entre ellas, podemos mencionar la exclusión de la candidata de los pueblos originarios, violando el derecho constitucional a elegir y ser electos. Desde 1985 se nos viene diciendo que vivimos en una nueva era democrática. Dentro de las instituciones que nacieron en esa época está el Tribunal Supremo Electoral, que es el responsable en preparar todo el proceso electoral. También son los responsables de la transparencia del mismo. Les informamos que han transcurrido 9 procesos electorales en todo este tiempo. Para ubicarnos históricamente y para ayudarnos a recordar, nos auxiliaremos de los titulares de Prensa Libre con la fecha de la elección y del año que corresponde. La primera elección fue en 1985, el 3 de marzo, y el titular de Prensa Libre decía: elecciones con gran afluencia de votantes. La segunda fue en 1990, el 11 de noviembre, y el titular dijo: habrá segunda vuelta entre Vinicio Cerezo y Jorge Carpio Nicol. La tercera elección fue el 12 de noviembre de 1995 y el titular decía: el Tribunal Supremo Electoral confirma triunfo de Álvaro Arzú en las elecciones. La cuarta elección fue en 1999, el 7 de noviembre, y el titular decía: Frentes Unidos Confrontados. La quinta elección en 2003, el 9 de noviembre, el titular: Óscar Berché ganó las elecciones. La sexta fue en el 2007, el 4 de noviembre, y el titular indicaba: Álvaro Colón gana elecciones. La séptima elección fue en el 2011, el 6 de noviembre, y el titular decía: venceremos con honestidad, dice Pérez Molina. La octava fue en el 2015, el 6 de septiembre, y aquí hay un titular para interpretar. Solo dice: elecciones históricas. Recordemos que en el 2015 fue cuando se utilizó mucho la frase ni corruptos ni ladrones, que era la decisión histórica que se jugaba en ese tiempo. Y la última elección fue en el 2019, el 16 de junio, y el titular indicaba: Yamatei y Torres se disputarán la presidencia en segunda vuelta. Todos estos titulares son de Prensa Libre. Esta conferencia es vía Meet, así que los participantes pueden pedir la palabra para consultas según las indicaciones del camarada que nos ilustrará en el tema. Con este marco, el camarada Martín Ramírez profundizará sobre el tema ¿por qué de la no transparencia electoral en Guatemala? Camarada, tú tienes la palabra. La atención que fraternalmente se nos brinda. La saludamos y la agradecemos. ¿Por qué de la no transparencia electoral? Esto tiene dos aspectos. Para entrarle inmediatamente a conocer
de esta negación de la transparencia. Decimos entonces que tiene dos aspectos: uno histórico y otro coyuntural. Por lo histórico, diremos que es un proceso dramático, trágico, y en lo coyuntural diremos que concluye siendo una tragicomedia plena de bufonadas. Bien, la no transparencia se corresponde con la estructura del poder en Guatemala. El poder en Guatemala es oligárquico. Entonces este proceso electoral también lo es, sin duda. Nuestro interés en hablar de este tema, del por qué la no transparencia, es porque es nuestra obligación quitarle la capucha a la democracia oligárquica, que es la que nos gobierna. La capucha, los cosméticos y todos los disfraces que permiten que nosotros no podamos ver exactamente por qué, cómo y desde cuándo este fraude se ha gestado, por quiénes se ha gestado, desde cuándo se ha gestado. Vamos a decir entonces, decimos y sostenemos que al quitarle la capucha a la democracia en Guatemala, nos encontramos con que no es una democracia, que esta es una dictadura teológica, política y económica, que tiene sus raíces bastante antes de la llegada de los tlaxcaltecas y de los españoles a nuestra patria, a nuestro país, a nuestra tierra. Me gustaría tener el tiempo suficiente como para introducirnos recordando cómo eran las votaciones en Grecia. Ha habido más de alguien que ha negado, que ha dicho no, en Grecia no habían
votaciones. Yo solo recordaré que se votaba con piedras. Se ponía en un recipiente una piedra blanca si el voto era así, y una piedra negra o negruzca si la opinión era no. Claro, esa es una forma de la votación histórica. Pero ahí solo tenían derecho a votar los esclavistas, los dueños de esclavos. Pero peguemos un salto histórico y lleguemos a nuestra tierra, a nuestra patria. Y entonces nos vamos a encontrar que antes de la llegada de los conquistadores tlaxcaltecas y españoles, la determinación, quien definía, supongamos que la máxima autoridad de la comunidad, de la etnia, si quieren, ha muerto. ¿Cómo se conseguía que alguien lo sustituyera? ¿Cómo? Pues lo definía la casta sacerdotal. Eran ellos quienes decían: este ha heredado las condiciones divinas para ser el nuevo jerarca. O sea, que la dictadura teológica acompaña desde entonces. Cuando llegamos a eso que nos hace reconocer el estado actual como la independencia, tenemos que decir que en ese momento el movimiento de independencia en Guatemala, nuestra tierra, nuestra patria, es un movimiento feudal que rompe con el clásico feudalismo. Ya no se obedecerá las órdenes feudales venidas desde Europa, pero los feudales nacionales, diría centroamericanos, ejercen el poder desde entonces. Son ellos quienes consiguen, por presión feudal, que viajen a lo que fue la sede de la Capitanía General, a Guatemala, diputados de las diferentes provincias de nuestra Centroamérica. Estos diputados
son escogidos por los feudales de cada lugar, de cada provincia, para que represente a los feudales de las otras provincias ante la feudalidad de la ex Capitanía General. Ahí se reúnen y ahí definen y ahí se logra la constitución de la Federación de Repúblicas Feudales de Centroamérica. Este feudalismo va a impedir a sangre y fuego el desarrollo liberal en Centroamérica. Y ya nos quedamos históricamente en ese momento atrasados. Se había dado la revolución industrial, la revolución liberal en Estados Unidos, en Europa. Ellos habían logrado desvincularse y desvincular al feudo. En Centroamérica se consolida el feudo de tal manera que no permite el desarrollo industrial de nuestro sector. Pasa entonces que el feudalismo se hace decadente. Ya no es el momento del feudalismo en el mundo. Centroamérica desarrolla el feudalismo criollo. Y ese feudalismo criollo rompe con la Federación de Repúblicas Feudales, porque el criollo de Costa Rica no quiere saber nada del feudal criollo de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador o Guatemala. Y el mismo fenómeno se da en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Rompemos. Y cada quien se queda con su pedacito de feudalidad enfrentado al desarrollo económico del mundo. No tenemos oportunidad de desarrollar la industria. Y desde entonces somos agroexportadores. Desde entonces. El feudo se supone que va a actualizarse y mete a la industria elementos industriales
en nuestros países. Y es así como se encuentran los ferrocarriles de Centroamérica, propiedad de los yanquis, la IRCA, la International Railways o algo así, de Centroamérica. Y los ferrocarriles entonces van a servir para que la producción que tenemos que comprarle a los países industriales de Europa o de Estados Unidos nos llegan a los puertos. Y ahí los ferrocarriles los llevan a las capitales. Y de las fincas sale el café y los bananos para los puertos. Y en los puertos se usan winch para subir las cargas, para bajar las cargas. Y esa es la industrialización que logramos en ese momento gracias a los feudales que nos llevan a poner en el vagón de cola del desarrollo industrial del planeta. ¿Y esto qué tiene que ver con la no transparencia? Sí, tiene mucho que ver. No nos dejan ver el atraso histórico que estamos viviendo. No nos dejan ver que la mayoría, si no la totalidad de los candidatos a presidente son de inteligencia feudal. Los partidos, su ideología es feudal. Y lo podemos analizar, lo podemos ver la declaración de principios de todos ellos, de todos. Y vamos a encontrar un gran bagaje feudal en sus propuestas. Ninguno de ellos habla, propone, sugiere la independencia del dólar, vale decir, de la independencia del imperio. O sea, todos son proimperialistas, como en su momento la feudalidad centroamericana fue a ponerse a las órdenes de aquel gobernante que a México mandó Napoleón Bonaparte. Tienen vocación de servicio imperial. Estar al servicio del imperio
es una necesidad de nuestros candidatos, al extremo que no hay un solo pronunciamiento firme sobre la defensa de nuestra economía. Claro, estamos en contra de la minería porque deja muy pocas ganancias. No es que estemos en contra de la minería porque nosotros vamos a hacer industria minera. Eso es autonomía. Pero vamos a hacer, eso es lo que dicen, que la industria minera pague un mayor impuesto. Pero nosotros seguiremos con un mayor impuesto, se supone, dependiendo de la capacidad industrial de la empresa que decida pagarnos un poco más por nuestra riqueza, sin importarnos qué está pasando con la ecología. Cuando digo ecología, digo también agua. No sé cómo hacen estos candidatos y partidos a poner una distancia entre ecología y agua. No son capaces de ver la tremenda vinculación vital que el agua y lo ecológico tienen. Bueno, vamos entendiéndonos porque estamos viendo cuál es la razón por la cual la democracia guatemalteca está cosmetizada, tiene capucha, tiene antifaz, y que cuando le sacamos la capucha, le arrancamos el antifaz y le lavamos la cara, resulta que aquí la tal democracia no era ni siquiera disfrazada. No era una democracia disfrazada, era una no democracia. Es una no democracia. En Guatemala, entonces, es necesario desenmascararles para que entendamos que las elecciones son un truco no democrático. No democrático. La democracia no pasa por ahí. No pasa por las votaciones. Pasa por la elección. Pasa por la determinación. Pero no por la votación. Las votaciones están claramente amañadas. Y alguien pedirá que digamos a quién va a beneficiar esto, aquello o lo otro. A quién va a beneficiar todos los votos no nulos. A quién va a beneficiar todos los votos nulos. ¿A quién va a beneficiar toda la abstención
y nosotros ya lo hemos dicho. Va a beneficiar a quien después de la primera vuelta decidan ese grupo que está por encima del cacique, que llamamos los cabales. Son los cabales los que van a determinar quién es su cholero mayor o cholera mayor. Son ellos. Lo dirá el cacique, saldrá a felicitarlo, autorizarán un titular de prensa libre. Su prensa que de libre solo tiene el nombre, es de ellos, para ellos. Esa prensa, eso es parte del trabajo de desenmascararles. Sí, la no transparencia se evidencia en los encuentros televisivos, nos dicen que digamos, en los periódicos impresos que son de ellos. Bueno, querría también, y lo voy a hacer, detenerme un poquitito en la República. El Estado republicano. Se recuesta en tres pedestales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y vamos a ver primero el judicial. Y ahí la historia, que es como es, ¿no? Cuando el guatemalteco hace 75 años oí hablar del judicial, de la judicial, se ponía a temblar. El poder judicial en tiempo de Ubico radicaba en un conjunto de policías judiciales que el pueblo llamaba orejas. Miren, la justicia de ahí para acá no ha cambiado mucho, y ya lo veremos, Pero en aquel momento, cuando oía el pueblo hablar de lo judicial, de la judicial, se ponía a temblar. Porque los judiciales eran sicarios que
que mataban sin juicio alguno, que aplicaban la ley fuga. Decían, este fulano quería fugarse y por lo tanto lo matamos. Y todos los tiros lo tenía en la espalda. Voy avariado. Pero seguimos sin saber quién mató a ese periodista que murió allá en Monterrico, siendo un buen nadador, un joven dueño de un cuerpo atlético. No nos dicen qué pasó con él. Y yo no quería invertir más tiempo señalando este tipo de crímenes, porque ustedes que me escuchan, ustedes que me escucharán, tienen suficiente información al respecto. Bueno, hoy el Poder Judicial, el Poder Jurídico, descansa en los alcaides. Tú caes preso por cualquier cosa, pero si tienes dinero y te compras al alcaide, el alcaide va a avisar que no habían pruebas en contra de ti sin que sea su trabajo. Y él va a autorizar tu libertad o no, cuando a él le dé la gana. Pero aún hay más. El alcaide es el que cobra la talacha, que va a terminar llegando al señor o señora ministra del Interior. Sí, bueno. Pero veámoslo lo más normal posible. Tú tienes un problema jurídico. ¿Qué haces? Vas a ir a visitar a un abogado. Ahí el abogado te va a recibir como si se tratara del brujo aquel de la palmita, con un secretario. Ese secretario le llamamos huizache. Y ya te atendió el huizache. El abogado va a dar su firma o no, si su huizache así se lo recomienda. ¿Cómo se llega a hacer huizache? Se llega primero a limpiar de barrendero del bufete. De ahí le recomiendan que vaya a dejar algunos papeles al juzgado más cercano. A los 3 años, este hombre que llegó para la limpieza ya conoce algunos artículos, ya conoce algunas artimañas, ya conoce algunos secretarios del juzgado, ya lo buscan de su pueblo para que recomiende al abogado. Y es el intermediario. Él es el huizache, es el contacto
directo con los problemas jurídicos del pueblo. Es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial. Bueno, es este mismo Poder Judicial, y esto es el Luis Sánchez está en la base, en la cima está la Corte Suprema de Justicia, que es ilegal. Es ilegal, todos sabemos por qué. Porque tienen ahí gentes que han comprado sus títulos. Bueno, son unos delincuentes en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral, que es parte de la concepción jurídica en nuestro país? ¿Qué pasa? La presidenta, la jefa, hay que oírla hablar, compañeros. Habla solemnemente diciendo cosas como estas. Señora, se le pregunta, ¿y cuánto se va a invertir en el desayuno, almuerzo y cena de las y los compañeros que van a estar en las mesas de recepción de votos? Y después de hablar de la gran responsabilidad del Tribunal Disque Supremo Electoral, ella responde solemnemente, aún no lo sabemos. No sabemos cuánto va a costar eso. O sea, el tribunal, habría que preguntarle al tribunal, ¿ustedes saben cuántas aves se quedaron sin nido? Para poder cortar ese montón de árboles con los cuales se hace ese montón de cuadritos donde se ponen las fotografías de los asquerosos candidatos. ¿Saben cuántos metros cúbicos de madera está desperdiciándose ahorita? El Tribunal Supremo Electoral lo ignora. No tienen ni idea. ¿Cuánto se va a usar? ¿Cuánto se va a invertir en gasolina el día de las elecciones? ¿Cuánto? Para llevar 400 papeletas a la más apartada aldea de las profundidades de Huehuetenango. ¿Sabe? La señora lo ignora. La señora presidenta, solemne, documentada, capaz, no se le ve un solo temblor frente a las cámaras, las enfrenta con un descaro tremendo, pero eso lo ignora. Lo ignora o nos lo oculta. Se le pregunta, ¿y usted cree
que el día de las elecciones habrán conflictos. Y nos dice seguramente, mire, seguramente, porque los miembros de los partidos son fanáticos. Y aquí hay que decir, el Tribunal Supremo Electoral sabía que Otto Pérez es un psicópata, pero el Tribunal Supremo Electoral nunca ha tenido ni tiene la intención de examinar la calidad mental, los problemas de personalidad de los candidatos a presidencia. Fanáticos. El fanatismo es una enfermedad. Y ella viene a decir que puede hacer que haya violencia porque los miembros de los partidos son fanáticos. O sea, están enfermos. Entonces, la razón por la cual, una de las razones por las cuales se mantiene en la oscurana, sin nada de transparencia, el proceso electoral pasa porque no se exige ni cualidades morales, ni cualidades intelectuales, ni defectos psicológicos de los candidatos. Mire, Guatemala es presidencialista. El presidencialismo en el mundo, incluso allá donde algunas mujeres han ganado, es patriarcal. Ese presidencialismo patriarcal en Guatemala está ejercido por un gay. Y el Tribunal Supremo Electoral no se enteró en ningún momento. Sancionan a la señora Cabrera. Y yo no digo si estuvo bien o mal. ¿Por qué? Porque no podemos exigirles lealtad al Estado de Derecho porque no existe. No les podemos decir ustedes, tienen que tener una actitud democrática porque el régimen guatemalteco no es democrático. Entonces pueden hacer todos estos desórdenes que desde afuera nosotros les vemos, pero ellos desde adentro, y adentro están todos los candidatos, todos los que están afuera y los que están adentro, todos los candidatos son parte de este circo que, como dije al principio,
está pleno de bufón. Mire, hay cosas que no son una bufonada. Por más que nos moleste lo que están diciendo, haciendo y proponiendo, no es una bufonada lo que está haciendo la señora de la UNE, poniéndose unos guantes de box, unos falsos guantes de box, porque hasta para eso son falsos. No se ponen unos auténticos guantes de box, sino unos falsos guantes de box, para hacer su bufonada. Sí, pero atrás de eso está garantizando que nosotros, fíjense bien, que nosotros los guatemaltecos, orgullosos del himno nacional, orgullosos de la flor nacional, la monja blanca, orgullosos de que nuestro árbol concurso le paguemos en dólar. ¿Por qué tenemos que pagarle a los partidos en dólar? ¿Cuál es la lógica bancaria? ¿Cuál es la lógica moral? ¿Cuál es la lógica patriótica de no pagar en quetzales y pagar en dólar? Por cada voto, $2. Por eso es cruel lo que está haciendo esa señora de la UNE, poniéndose esos guantes, porque ella está feliz cuando le entregan $2 por voto. Si va o no a la segunda vuelta, eso es billete. Si va o no a la segunda vuelta, vía corta, eso es billete. Si va a la segunda vuelta, Arévalo, eso es billete. Dólar, eso es dólar. Aunque pierdan. Si va a la segunda vuelta, Villagrán, gane o pierda la segunda vuelta, va a ser billete. Y si quedan en el segundo, tercer, cuarto o quinto lugar, multiplique usted cada voto por 2 y tendrá la cantidad de dólares que en ellos vamos a invertir, nos gusten o no nos gusten, sean o no de la URNG, de Huinac o de Semilla, no importa. Ahí donde queden nosotros, vamos a pagar $2 por voto a cada uno de ellos. No en quetzales, no en quetzales, no en quetzales. Bueno, esto es lo que hace relación más o menos al tema del poder legislativo. Podríamos hablar mucho más, muchísimo más,
lo que hemos preguntado sin número de veces. ¿Cuántos presos? Yo no digo presos políticos, ni presas políticas. No. ¿Cuántos presos tienen en la cárcel en Guatemala? ¿Cuántos presos por más de un año? Los otros que salen antes, bueno, pues no los contabilicemos. ¿Cuántos tienen un año de preso? Ese número es oscuro, es opaco, no se dice, hasta ahí no llega la transparencia. Ahí no hay transparencia, no puede haber transparencia. No quieren que haya transparencia, porque de ahí sale la talacha de los presos, que va al alcaide, como ya dije, y del alcaide al gobernador, y del gobernador para arriba. Se exprime al preso hasta el último, no hasta la última gota de sangre, no, hasta el último centavito. Se le exprime todo. Bueno, es el estado de poder judicial, el poder, uno de los pedestales sobre los que descansa nuestra paz. Descansa también en el legislativo. Meternos con el legislativo, decirles por qué no nos dicen nada los señores candidatos a diputados. Claro, hay 2 o 3 por ahí que nos dicen: yo voy a renunciar a la dieta, yo no voy a... No, lo que necesitamos es que nos diga por qué hay 5 sindicatos en el Congreso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que hayan 5 sindicatos? Cada sindicato tiene como mínimo 10 directivos que gozan de inamovilidad. O sea que hay 25 fulanos en el Congreso, no, 50 fulanos en el Congreso que no se pueden despedir. Lo prohíbe la ley del trabajo, esa que nosotros agradecemos tanto a Arevalo. Sí, eso prohíbe despedir a esos. Bueno, ¿cuánto gana la directiva? La directiva que tiene un presidente, 2 vicepresidentes, 3 o 4 secretarios, etcétera, y secretarios. Cada uno de ellos gana más. Los jefes de bancada, hay 25 bancadas. 25 bancadas.
cada bancada lleva un poco de dietas aparte. El Congreso nos sale muy caro y no hay un solo diputado que haya dicho cuál es el precio real, anual, mensual o quincenal de ese tal Congreso. Se gritan y que la cabra loca y que no sé qué, y un apodo para el otro, y el coche por acá, y el chuco por allá, etcétera. Como argumentos al interior del Congreso, donde debiera de estar participando los mejores oradores del país, las mejores oradoras del país. Y hay gente que no sabe ni hablar ahí. Pero que aún no siendo de esta o aquella bancada, se van a esa bancada y dicen, miren, el billete de esa bancada, lo que tienen que aprobar es para tal empresa, porque ellos mandan. Bueno, tenemos que saltar por la cuestión del tiempo. Querría tener mucho más tiempo para poder desenmascarar más profundamente a este proceso electoral. El proceso electoral al final termina dándonos un presidente y un vicepresidente en el poder ejecutivo. El poder ejecutivo son todos los ministros, todos los viceministros. Hay ministerios que tienen 2 viceministros y hay quienes tienen 3 viceministros y cada uno gana un billetón. Y luego están los gobernadores. Nos dicen, el Tribunal Electoral esto no lo sabe, son cosas que ignora. ¿Cuál es el proceso para constituir el grupo de 3 personas presentadas al presidente para que de estas 3 personas digitalmente el presidente diga, este es el que queda de gobernador, esta es la gobernadora de Escuintla, este es el gobernador de Zacapa, este es el gobernador, etcétera? Son 22 gobernadores o gobernadoras. Y aunque la ley diga cómo se seleccionan a esos triunviratos, la práctica nos dice que no es así, que el partido del presidente nombra a 3 de sus correligionarios de San Marcos y los manda a la capital con gastos pagados naturalmente, y entonces quien esté de jefe del Ejecutivo dirá, es este o es esta. Es otra aberración que oculta
el proceso electoral. ¡Ay, el proceso electoral! Bueno, vamos a ir terminando como ya les prometí antes. Y vamos a concluir diciendo que si le arrancamos la capucha, como ya lo mencioné, si le arrebatamos el antifaz a la democracia guatemalteca, si le lavamos la cara y le quitamos todos las pinturas de cejas, labios, etcétera, toda la cosmética, pues, nos vamos a encontrar con que esa no es la democracia. No es la democracia. No es democrático. El proceso electoral, insistimos, en Guatemala no es democrático, porque tiene como objetivo mantener y desarrollar el poder de la oligarquía, garantizarle ganancias a la oligarquía. Sea quien llegue, a donde llegue, digo esto, a la alcaldía, a la diputación, a la presidencia, si no está en condiciones de garantizar que la propiedad privada de los cabales no se toca, morirá en el camino, morirá antes de llegar o 3 días después de haber tomado el poder. Esta es la realidad. Termino con esta frase. Guatemala no es democrática porque es fascista. Su estado es fascista. Y esto es sencillo demostrarlo. En Guatemala, fascistoidemente, el poder está encima de la razón. Punto. Punto. Muchas gracias. Muy importante. Muy importantes los aportes que nos has compartido. Yo quisiera agregar un poco de información, pero quisiera centrarme más que todo al poder. ¿Quiénes son los que realmente se han visto beneficiados con estas actitudes de no transparencia? Que, como decía muy sabiamente Martín, pues hay un beneficiado, que es un sector, que es el que se lleva el dinero, el que se queda con los dólares y el que disfruta de la buena vida,
por el esfuerzo de todos los trabajadores. Pues investigando, encontré, busqué a los 10 más fuertes, los grupos económicos más fuertes de Guatemala, y encontré en primer lugar al grupo Cemex, que ellos son los que controlan una gran parte de la industria de materiales de construcción. Les otorga un poder bastante significativo en lo que es la construcción de puentes, carreteras y todo lo que es la infraestructura del país, y de una u otra manera pues tienen que ver cómo hacen para tener más ganancias. Dentro de ellos pues me puse a averiguar quiénes eran los 3 digamos más importantes de este grupo, y encuentro que es Cemex de Guatemala, Cementos Progreso y Agregados de Guatemala. Son 3 del grupo más fuerte, que es de los que controlan la construcción. En el puesto 2 encuentro la Corporación Multiinversiones. Su influencia se extiende a diversos sectores, incluyendo alimentos, energía, bienes raíces y servicios financieros. CMI, es como se le conoce a la Corporación Multiinversiones, tiene un papel destacado en la industria alimentaria y es uno de los principales grupos empresarios del país. Dentro de sus integrantes está Pollo Campero, Banco Industrial, Megapaca. En el puesto 3 encontré al grupo Pantaleón. Es uno de los actores más importantes en la producción y exportación de azúcar, etanol y derivados. Tiene una gran influencia en el sector agrícola y agroindustrial. Dentro de sus componentes está el ingenio Pantaleón, la industria azucarera Santa Ana, Agroindustrias del Sur. En el puesto 4 me aparece el grupo agroindustrial Occidente, Agrio. Es especializado en producción y comercialización en productos agrícolas, con un enfoque principal en el cultivo de banano y la palma africana. Agrio tiene una presencia importante en el sector agrícola y ejerce influencia en esta industria. Dentro de ellos está Banasa, Agroindustrias del Sur, Palmas del Ixcán. En el grupo 5 aparecen los Castillo. Tienen intereses en diversos sectores, como la industria alimentaria, manufacturera y servicios financieros. Su influencia se extiende a través de diversas ramas económicas y comerciales. Está el grupo Castillo, lo componen Castillo Hermanos, Molinos Modernos, Corporación Castillo Hermanos. En el puesto 6 aparece el grupo Spectrum. Es un actor relevante en la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y de consumo en Guatemala. Tiene una presencia significativa en el sector de productos de consumo y farmacéuticos. Está la distribuidora Marte, Farmaproductos, Farmacias Galeno. En el puesto 7 está el grupo Terra. Ellos tienen participación en varios sectores, incluyendo las telecomunicaciones, la energía, los bienes y raíces y los servicios financieros. Su influencia abarca diferentes áreas en la economía y los servicios, y lo componen Tigo de Guatemala, Terra Energy, Terra Inversiones. En el 8 aparece Corporación Multiáctica. Su poder se extiende a través de sectores como la energía, los servicios financieros, las telecomunicaciones y los bienes raíces. Tienen una influencia diversificada entre áreas económicas. Entre ellos está Energuate, Multibank, Inmobiliaria Multiactiva. En el puesto 9, el grupo financiero GIT Continental. Es uno de los principales grupos financieros de Guatemala, con una presencia destacada en la banca, seguros y servicios financieros. Tiene una influencia significativa en el sector financiero y económico del país. Está integrado por el Banco GIT, Seguros GIT, GIT Fonder.
Y por último, también dentro de lo que es el grupo financiero, que son de los superlagartos, pues está el grupo Promérica, con participación en el sector bancario, servicios financieros. El grupo Promérica tiene una influencia destacada en el ámbito financiero. Es el Banco Promérica, Promérica Seguros, Promérica Inversiones. Estos son parte de los grandes negociantes de Guatemala, que son los que disfrutan la no transparencia en el proceso electoral. Vamos a darle espacio a los compañeros si quieren intervenir, si pueden pedir la palabra para poder compartir experiencias o alguna duda que se les pueda solucionar. Muchas gracias, compañeros. Pues no sé si alguien... Bueno, yo saludo el aporte final que Luis Alfonso nos ha entregado. Cuando uno ve esa potencia financiera y sabe que todavía falta que nos digan de alguna manera cuántas policías privadas armadas funcionan en nuestra tierra. ¿Cuántos policías municipales armados funcionan en nuestro país? Sumado al armamento que maneja el ejército, los 3 ejércitos. Cuando uno tiene una idea, aunque sea un tanto vaga, de esta realidad económica que nos entrega Luis Alfonso, cuando uno tiene, aunque sea una idea vaga de lo que es el poder de fuego de las policías particulares, de las policías municipales, no estoy mencionando la Policía Nacional, que también, bueno, ese poder de fuego que tiene estos grupos financieros y financistas de nuestra patria. ¿Cómo puede ser que alguien crea que el Estado fascista le tenga miedo a la candidatura del
MLP. ¿Cómo es posible que alguien acepte que la sacaron porque tenían miedo de que ella llegara al poder? Que llegara al poder, no. Que llegara al gobierno, que llegara a la presidencia. No es posible. No es posible que eso pueda creerse. No se lo pueden creer ni ellos mismos si tienen el mínimo de información que hoy Luis Alfonso ha compartido. Y a eso, como digo, hay que agregar el poder de fuego de los diferentes ejércitos de la oligarquía guatemalteca. Punto. Eso es importante. Bueno, yo no sé. Pero como que hay un problema con el audio, ¿no? Pero el dinero que le dan por reembolso es mi percepción, pues, o sea, es para no dar que ellos no tengan cómo mover. A nombre del Frente Abstencionista Popular, les agradecemos su participación y su atención. Hemos asumido la tarea y la responsabilidad de trasladar la información a nuestro pueblo guatemalteco. Les invitamos a la cuarta y última conferencia de la campaña denominada La Abstención, Opción Patriótica, promovida por el Frente Abstencionista Popular. Esta última conferencia se realizará el jueves 22 de junio del 2023. Hablaremos sobre por qué la abstención es un acto patriótico. El responsable en contestarnos esta pregunta será el camarada Miguel Maldonado Tintero, y agradecemos al camarada Martín Ramírez por su ilustrativa conferencia y a ustedes por interesarse en informarse sobre la vida política de nuestro país. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Muchas gracias.